Queridos amigos, queridos líderes, queridos profesores, maestros de escuela sabática, sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Ya estamos en la lección 10 y ha sido una bendición todas estas lecciones, ¿es verdad? Bueno, ahora tenemos la lección que tiene como título Cristo y la ley y el pacto. Vamos a ver un poco acerca de estos pactos en plural, que en realidad es un solo pacto. Y para esto está con nosotros el pastor Reinaldo Siqueira, quien es el rector del SALT para América del Sur. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor. Una alegría. Vamos a hacer una oración. Vamos. Padre nuestro que está en los cielos, nuevamente abrimos tu palabra. Condúcenos, Señor, en este estudio y que tu Espíritu esté realmente entre nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Uno de los pactos más significativos entre los seres humanos es sin duda el matrimonio. Tanto el novio como la novia se preparan de una forma especial para ese gran día. Parece que el tiempo pasa despacio y ellos quieren ya que luego llegue aquel día, hasta que finalmente ese día llega. El pastor oficiante pregunta a la novia o al novio y le dice: ¿prometes ser fiel a Rosa por el resto de tu vida? Estarás con él en la salud, en la enfermedad, en la prosperidad como en la pobreza, en la alegría como en la tristeza, renunciando a todas las demás, ¿te guardarás solamente para ella? Y él, con los ojos llenos de brillo, dice: sí, acepto. Esa sin duda será la fecha que jamás será olvidada, entre comillas, porque algunos hombres olvidan de en cuando esa fecha que jamás debiera ser olvidada. Es interesante que el inicio de ese casamiento, las personas celebran el día del casamiento todos los meses y después todos los años, y no sé si después cada 5 años. Un día escuché la historia de unos ancianos que estaban celebrando la fecha de su casamiento, de su matrimonio. Ella ya estaba muy anciana y tenía Alzheimer, aquel mal de olvidar todo. Ella no recordaba nada más, no recordaba nombres, no recordaba fechas. Y entonces alguien preguntó a este hombre: ¿por qué insistía en celebrar esa fecha con su amada esposa si ella ya no recordaba nada? Y él respondió: tal vez ella no recuerde, pero yo sí recuerdo esta alianza. Y este será el foco o el enfoque de nuestra lección, saber que parte de este pacto es un llamado a obedecer su ley, no como un medio de salvación, pero sí como fruto de ella. La ley es realmente, y la gracia están siempre unidas, y son la forma central de este pacto que Dios hizo con el ser humano y que es eterno. Vamos a pasar a la última parte o a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la parte de la exploración del texto. Vamos a hablar de 2 asuntos en esta parte. En primer lugar, la naturaleza de la alianza, y en segundo lugar, nosotros vamos a hablar un poco acerca de las principales alianzas, principales pactos que Dios hizo a través de la historia. Vamos a usar la palabra pacto, ¿no? Existen varios pactos o existe un solo pacto. ¿Cuál es la idea bíblica? Porque da a entender que pareciera que Dios hace un pacto, después termina, hace otro pacto, no se cumple, vamos a hacer otro pacto. ¿Cuál es la naturaleza del pacto o de los pactos en la Biblia? Isso é interessante, pastor Edson, que muitos cristianos consideram que, verdade, existem vários pactos e que um vai a cancelar, reemplazar o outro. Então, pensou, quando Adão não marchou, então com Noé. Com Noé não funcionou, então com Abraão. Com Abraão, bueno, aí com Israel. Pero Israel, aí não funcionou, então novo pacto com Jesus, não? Y como si cada uno reemplazase el otro. Pero la verdad, la lección nos llama la atención para eso en la parte de la introducción de sábado por la tarde, que solo existe un pacto.
un pacto que es el pacto eterno. Elena de White, en su libro sobre patriarcas y profetas, al comentar sobre la ley en Sinaí, dice que los pactos distintos son solamente aplicación temporal de un único pacto realizado entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad para la redención de la humanidad. Y que este pacto lo conocemos como el nuevo pacto, que ya fue establecido antes de la creación. Y que se tornó realidad cuando Cristo vino, porque antes era solamente promesa. Pero esas promesas se aplicó a Adán, se aplicó a Noé, se aplicó a Abraham, se aplicó a los hijos de Israel, pero todos son los mismos pactos. Todo ser humano es salvado, es redimido del mismo modo. Adán fue redimido por la sangre de Jesús. Así fue Moisés, así fue David y su pacto, ¿no? Y todos fueron salvados por el mismo. Diferentes símbolos tal vez, pero un solo pacto. ¿Cómo realmente ocurrió un pacto en aquel tiempo? Bueno, se podía establecer pacto de dos modos. Podía ser un pacto entre dos personas iguales, como por ejemplo Labán y Jacob. Son pactos entre iguales. Se establece un acuerdo, yo voy a hacer esto, todo, está bien, son iguales. Cada uno participa con la idea, cada uno propone su parte, sus intereses. Abraham y Abimelech lo hicieron, ¿no? David hizo con el rey de Tiro, ¿no? Un pacto de amistad entre los dos países. Matrimonio. Y es el tipo de pacto entre una pareja, un matrimonio. Compra y venta de un inmueble. Así dos personas interesadas, iguales. Llegan a un acuerdo y hacen un pacto. Firman una escritura, un certificado de matrimonio, en fin. Sí. ¿Y la otra forma? La otra forma es entre una persona superior y un inferior. Y ahí el superior, por ejemplo, un rey, un emperador, establece un pacto con los reyes de naciones más chicas, pequeñas, ¿no? Y ahí él tiene el poder, los otros no tienen. Pero este superior establece las reglas, establece los detalles del pacto. Al otro cabe aceptar o rechazar. Es invitado a participar del pacto. Él es invitado a participar, pero él no establece las reglas. Pero quien toma la iniciativa siempre es el superior. En el caso de la humanidad, Dios toma la iniciativa. Y Él establece las reglas y invita a la humanidad a participar del pacto. Exactamente. Nosotros podemos aceptar, nosotros podemos rechazar. Porque hasta que nosotros fuimos creados por Él también. Sí, no podríamos nosotros poner las condiciones, porque nosotros que necesitamos de que Él haga ese puente. Exactamente. Ahora, cada vez que se establecían alianzas, habían señales, ¿no? Cada vez que se establecían pactos, habían señales algunas señales que probaban que aquel pacto, por ejemplo, la señal del arco iris cuando bajó Noé del arca, una señal para hacer el pacto, y así diferentes señales. ¿Cuál es el motivo de las señales? Las señales siempre para acordar del pacto. Él no es del pacto. Por ejemplo, hablamos del matrimonio. Cuando un hombre y una mujer se prometen, se casan, prometen ahí fidelidad, vivir juntos, amarse, ¿no? Para siempre. Ellos firman un contrato de matrimonio. Este contrato es oficialmente la señal. Está diciendo que están casados. Pero tú no vives con un papel. Tú vives con tu esposa o a la señora con esposo, ¿no? Exacto. Pero esto representa. Entonces, la señal es representar este pacto, ¿no? Por ejemplo, en la creación, el sábado fue la señal del pacto de Dios con la humanidad, ¿no? Y Noé, después del diluvio, fue el arco iris. Con Abraham, la circuncisión. En el Sinaí fue los 10 mandamientos y el sábado, sí, en especial. Será de señal entre mí y vosotros, ¿no? Y, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto es el bautismo. El bautismo representa este pacto de fe con Jesucristo. ¿Cuál fue la implicación más importante del pacto con Abraham? Yo creo que la implicación más importante del pacto de Abraham es, dice él, proveer un camino de bendición para él, para sus hijos, pero también para toda la humanidad. ¿Cómo iría a hacer esto? A través de un descendiente. De un descendiente. Un descendiente especial. Especial, ¿no? Que es el Mesías, el Salvador, Jesucristo. Pablo lo escribe sobre eso en Gálatas, capítulo 3. Dice, la promesa fue hecha a Cristo Jesús, que es el descendiente. Y por medio de él,
nosotros que creemos nos tornamos semilla de Abraham. Amén. Entramos para la familia de Abraham. Amén. Y ahora, ¿cómo es que la alianza hecha a Israel en Jeremías confirma la naturaleza eterna de la ley? Porque no es solo en las tablas de piedra que fueron escritas. Dios quería establecerlas permanentemente y hizo un pacto, como dice Hebreos capítulo 10, ¿no? En Jeremías, y Hebreos cita ese pasaje de Jeremías, ¿no? Él nos habla que Dios iba a escribir sus leyes y sus mandamientos en el corazón y en la mente, ¿no? Y dice más, y no necesitará nadie más enseñar a nadie acerca de Dios, porque todos me conocerán. Y yo perdonaré para siempre sus pecados. Amén. Entonces ahí muestra esta naturaleza eterna de una persona que ahora sigue la ley de Dios por amor, por el corazón, la mente, conoce a Dios, todos me conocerán, y no habrá más pecado, porque no van más a transgredir mi ley. Amén. Esto Jesús empezó a hacerlo cuando vino, por su gracia, está escribiendo esta ley en nuestro corazón, pero va a terminar ese trabajo cuando Él va a volver. Y entonces va a terminar el problema del pecado y nosotros viviremos para siempre en este pacto eterno con Dios. Que será con sangre y que fue hecho con sangre. Por ¿no? la sangre de Cristo Jesús. Que fue tal vez la señal más importante entre todas las señales de aquel gran pacto que hizo Dios con la humanidad. Exactamente. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestro diario vivir? No tendría sentido estudiar todas estas lecciones si no tienen un beneficio ahora. Y una primera lección que nosotros podemos sacar es sin duda alguna que toda acción de pacto con Dios nos da una nueva vida, un nuevo respiro, una renovación espiritual. Cada vez que usted participa de la Santa Cena, usted se renueva espiritualmente. Cada vez que usted se acerca a Dios a través tal vez de alguna vigilia, y en aquella vigilia usted ora y entonces Dios renueva su vínculo con Dios. Entonces ahora la visión de las cosas invisibles son mucho más claras. Nosotros tenemos ánimo delante de las aflicciones, es una bendición. Eso dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. En segundo lugar, el que tiene al Hijo, dice la Biblia, tiene la vida eterna. 1 Juan 5, 11 al 13. ¿En qué consiste el pacto? No es en tener cosas, no en tener conocimiento, no es otra cosa sino tener al Hijo. El Hijo dice, yo estaré contigo, y el que lo acepta y hace el pacto con Dios, entonces éste tiene la vida eterna. En tercer lugar, la obra que Dios comenzó será completada por Él mismo. Eso quiere decir que a lo largo del camino cristiano es necesario renovar permanentemente nuestra entrega a Dios. Así cada día, cada semana, cada sábado, cada mes, cada año, debiéramos renovar nuestro compromiso con Dios. Por eso Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice que Él va a completar la obra que Él mismo comenzó. En cuarto lugar, nosotros encontramos en Juan capítulo 5, versículo 24, aquel que oye y cree la palabra de Cristo, él pasa de muerte para vida. Si tú oyes, crees, porque creer es un acto de fe y es el creer en Jesús, por eso es un pacto que nosotros hacemos con Dios. Dios te pregunta, ¿tú crees? Y tú te respondes, sí, yo creo. Y entonces Dios nos ayuda a pasar de la muerte a la vida. Que Dios te bendiga. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. El bautismo es una alianza con Dios. Él hará en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. El bautismo sustituyó la circuncisión del pasado. Ahora todo aquel que sea bautizado, todo aquel que crea en Él, dice la Biblia en Marcos, que será salvo.
Entonces, si eres ya bautizado, renueva tu entrega que está ahora delante de ti, esa misión o ese llamado. Hay un lindo texto en el Salmo 51:10 que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Parece que Dios está queriendo renovar permanentemente porque sabe que el ser humano de cuando en cuando se desvía, no está realmente su corazón fijo en las cosas de Dios, porque Dios conoce el corazón del ser humano. Dios conoce también tus decisiones. Por eso es tan importante que nosotros podamos renovar nuestro bautismo. Y si tú no has hecho la decisión de bautizarte y tú estás escuchando tal vez este programa y no te imaginaste jamás que podrías escuchar este mensaje, Dios está hablando para ti y te está diciendo que quiere hacer un pacto contigo, quiere hacer una alianza contigo. Y el que hace alianza con Dios, entonces está seguro, porque Dios es el que nos cuidará y Dios nos llevará a su verdadero objetivo, que es la salvación. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, nuestra alianza, nuestro pacto que haremos y hacemos contigo. Bendice a aquellas personas que están en la duda si hacer o no hacer un pacto contigo es el mejor o la mejor decisión. Y aquellos que ya fueron bautizados puedan renovar su entrega y renovar su fe contigo. En el nombre de Jesús.